Para dar inicio Muy buenos días, Metro a la agenda del día, lanzamiento de la quiero revista darle la palabra Data al Científica doctor aquí en la Fernando Cámara Castillo Galvis, de Comercio de presidente Cúcuta. de la Cámara de Comercio de Cúcuta, quien dará a todos ustedes un saludo de bienvenida y hará la presentación del tejido empresarial de la región en cifras. Bueno, Fer, muchas gracias. Yo soy partidario de hacer en este momento la exposición desde este nivel. Me siento mucho más cómodo y lo siento mucho más cercanos. Entonces, buenos días a todos y todas, y de antemano muchísimas gracias por estar en este momento en la Cámara de Comercio de Cúcuta, que como siempre les digo, pues es el espacio creado realmente para ustedes, de puertas abiertas. Un saludo muy especial a funcionarios de la Alcaldía Municipal, igualmente a funcionarios nuestros, a la gerente de Observatorio Económico, la doctora Xiomara Botía, un reconocimiento, y a todo su equipo por lo que esto ha representado como una apuesta, al apoyo del profesor Modesto en toda esta estructuración de la revista científica y demás asistentes. Un saludo muy especial a la doctora Yolanda Gallardo de Parada y a la doctora Neida Albornoz, quienes son de la Universidad Simón Bolívar y que aceptaron la invitación en este momento de arrojar unos datos importantes y de además contarnos desde los grupos de investigación que hemos encontrado. Entonces, lo que quisiéramos en este momento desde la Cámara de Comercio de Cúcuta contarles es algunos datos interesantes desde el último estudio que tuvimos acerca de tejido empresarial. Importante señalar que esto es un trabajo realizado desde nuestros colaboradores de la gerencia del Observatorio Económico, que a partir de análisis directamente realizado de las matrículas que tenemos, pues nos permiten hacer algunos ejercicios interesantes a partir de premisas y demás funcionamientos. Entonces, lo primero, a corte de 31 de julio, y esta es una muy buena noticia en medio de las sugestiones y eternas problemáticas que eventualmente como región hemos tenido, pero la Cámara de Comercio de Cúcuta se posicionó como la séptima cámara con mayor número de renovaciones realizadas, con corte a 31 de marzo en realidad, con más en realidad de 35.621. Repito, aunque abajo señala 31 de julio, en realidad las 32.531 que observan en pantalla, o 621, es con corte a 31 de marzo, lo cual es una muy buena cifra, en el sentido en que 35.000 empresarios siguen confiando en el potencial y desarrollo económico de nuestra región. Eso es un punto muy relevante. Nótese cómo inclusive Bogotá con 606.000, un poco más, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, llama la atención por ejemplo Villavicencio, pero de séptimo está la Cámara de Comercio de Cúcuta con un total de 57 cámaras de comercio de todo el país. Entonces es una muy buena primera noticia. Lo segundo en realidad viene a ser y recordar que básicamente la Cámara de Comercio de Cúcuta y en buena medida pues se encuentra en 18 municipios de los 40 del departamento, ¿de acuerdo? Incluyendo absolutamente todos los del área metropolitana, lo que nos permite contar de alguna forma los programas y proyectos que tenemos en favor de estas poblaciones y de los comerciantes registrados. En realidad equivale además estos 18 municipios y equivale al 45% e incluye, como les menciono, el área metropolitana de Cúcuta con sus 6 municipios. ¿Qué es interesante? Y esto es definitivamente lo que nos motiva a seguir trabajando como Cámara de Comercio, y es que, como pueden observar, el 94.6%, que es la mayoría, digamos, del factor rojo que observan, son microempresas. Repito, 94.6% de las empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cúcuta obedecen a microempresas. Cada vez claramente se va disminuyendo un poco más. En el caso de pequeñas empresas viene a ser 4.1%, en el caso de medianas empresas es el 1%, y llama la atención que grandes empresas son solamente el 0.3%, sobre todo en sectores relacionados con salud, por ejemplo, con construcción, con transporte, entre otros. Entonces, aquí lo que sigue demostrando es que la apuesta, tanto institucionalmente por parte nuestra como de otras instituciones, debe estar claramente enmarcada, sobre todo en ese 94.6%. Por eso seguimos trabajando en misiones comerciales,
seguimos trabajando en ruta de fortalecimiento empresarial porque para nosotros es supremamente clave. Que es importante también comentarles que en Cúcuta, solamente hablando de Cúcuta como municipio si se quiere, estaríamos conversando sobre 35.529 empresas registradas, ¿de acuerdo? Y como pueden observar también una categorización desde el punto de vista porcentual que ubica a Cúcuta con el 74.2%, Villa del Rosario con el 8%, Los Patios con el 7.2%, Tibú con 3.2% y luego una distribución interesante hasta llegar al municipio de Herrán. Nosotros estamos trabajando igualmente de manera muy fuerte a efectos de llegar al territorio. Por eso desde la Comisión Regional de Competitividad y desde nuestra Gerencia de Competitividad estamos haciendo unas brigadas o rutas de formalización, si se quiere, en algunos municipios. Ya hemos estado en Chinácota, en Gramalote estuvimos en 2 oportunidades, en Ragombal igualmente con ocasión de la tercera ocasión consecutiva como ganador de Don Domingo Torres con el mejor café, porque también estamos pensando en aprovechar potencialidades turísticas a partir, por ejemplo, de su propia finca, que se vuelva un potencial y mostrar cuáles son las razones que tiene para hacer el mejor café. Recordemos, aproximadamente 550.000 pesos valor libra, 120.5 dólares para el momento en que se hizo la competencia. Del total de empresas registradas en Cúcuta, y esto es un dato muy interesante, el 28% se encuentran ubicadas en la Comuna 1, que es el sector centro, principalmente se encuentran los establecimientos de comercio. Y en la Comuna 5, relacionado con la zona industrial, donde se encuentran las empresas pertenecientes principalmente a industria de manufactura. ¿Qué pasa con esto? Además, una primicia, queremos en los próximos meses llevar a cabo un proyecto que se llama Vive tu Centro. Queremos de alguna forma conectar el Parque Colón, el Parque Santander y el Parque, digamos, el de la Bola, como lo conocemos, el Parque Nacional, a efectos de que haya un tipo de triángulo comercial que permita que nuestros comerciantes más cercanos, nuestros vecinos, nos sientan. Esto está proyectado para la Semana de la Cámara de Comercio de Cúcuta, que será del 20 al 25 de noviembre, en donde cumpliremos 108 años desde nuestra fundación en el año 1915. Las 3 principales actividades para el año 2023 siguen siendo el comercio al por mayor. En nuestro ADN, en nuestra sangre corre comercio. Segundo, industrias manufactureras. Y tercero, alojamiento y servicios de comida. Primicia importante. Por gestión de la Cámara de Comercio de Cúcuta, logramos que el próximo año se lleven a cabo las Olimpiadas Intercámaras 2024, en donde Cúcuta y la Cámara de Comercio son sede. Eso se traduce en 1.600 a 2.000 deportistas de todas las cámaras de comercio del país que van a estar en nuestra ciudad dinamizando los sectores económicos, desde transporte, desde gastronomía, desde hotelería, y pues sin lugar a dudas el turismo deportivo sigue siendo una apuesta interesante para que vengan y conozcan que somos mucho más que trochas, mucho más que informalidad, sino que tenemos cosas muy interesantes por mostrar. Proyección de realización del evento, octubre-noviembre del próximo año, idealmente con ocasión de los 109 años de la Cámara de Comercio de Cúcuta. ¿Ahí frenó Fer? Dale si quieres desde ahí, no pasa nada. Mientras cambia la diapositiva, 2 datos que queríamos contarles. Del 3 al 7 de julio estuvimos en Guatemala con 11 empresarios del sector confecciones a partir de una alianza con el Departamento Norte de Santander, con el municipio de San José de Cúcuta, Corpomoda y nosotros, en donde 11 empresas estuvieron haciendo negocios con 18 clientes internacionales de origen principalmente guatemalteco y salvadoreño. Resultados interesantes, más de $102.000 en ventas directas en esos 4 días, y definitivamente que nuestros jeans y nuestras confecciones son muy apetecidas en Centroamérica, al punto que como el mercado está quedando de alguna forma libre, porque muchos de los jeans de producción guatemalteca llegan a Estados Unidos, el nicho se está abriendo para nosotros y nuestros empresarios están llegando allá e inclusive estudiando la posibilidad de establecerse comercialmente en Guatemala, lo cual es una muy buena noticia. Y eso se conecta de alguna forma con esto.
Personas naturales extranjeras registradas en la Cámara de Comercio de Cúcuta, con fecha, digamos, con corte a 31 de julio del 24 de julio del 2023, tenemos en total 328 registradas nuevas, de las cuales 318 son venezolanas, es decir, un 97%, sigue mostrando un dato interesante. Y desde el punto de vista societario, como personas jurídicas, encontramos que llevamos 42, de las cuales el 95% son de nacionalidad venezolana. Como pueden observar, inclusive, la dinámica ha sido interesante, mostrando un claro incremento entre los años 2021 a 2022, muy buena medida soportado en lo que ha significado el interés de la reapertura de frontera el 26 de septiembre y del 1 de enero. Sin embargo, con esto ser muy claros, hay datos que empiezan a mostrarse positivos, pero igual los retos también existen y se está trabajando en ello. Desde la Gerencia de Observatorio Económico y su equipo, claramente adscrito a la Cámara de Comercio, tenemos unos programas directamente relacionados con la atracción de inversión. Queremos que empresas de carácter internacional se vengan a establecer directamente en Cúcuta, y por eso inclusive desde la gerencia y desde la agencia de inversión, pues tenemos algunas dinámicas bien interesantes, como las empresas aperturadas por extranjeros producto de este programa. Para el 2022 fueron 175, y para lo que va corrido del año, con corte a junio del año 2023, hablaríamos de 42. En realidad, Invest maneja además 4 proyectos de inversión para la región, que inclusive desde la Gerencia Observatorio Económico, repito, se están haciendo acercamientos con empresarios de otros lugares del mundo para que vean en Cúcuta un foco muy interesante. ¿Qué nos mueve? Que definitivamente no queremos que nos pasen por encima, sino que en realidad de alguna forma entren a establecerse en Cúcuta como un foco de desarrollo que al final nos genere más formalidad, más empleo y definitivamente más desarrollo. Por eso desde la agencia de inversión trabajamos en realidad para atraer definitivamente a estos empresarios internacionales. Igualmente, desde el punto de vista de empresas nacionales e internacionales que de alguna forma se han atraído, tenemos 13 agencias y 7 sucursales, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden observarlo en pantalla, hay números interesantes de atracción de inversión que se han venido manejando desde el programa o proyecto en realidad de observatorio económico, que se denomina como atracción de inversión extranjera. Importante esto, ahorita finalizo con 2 datos muy relevantes, pero esto, y es un llamado y es un poco lo que queremos mostrarles hoy, y es que la Cámara de Comercio de Cúcuta tiene habilitada una página oficial a efectos de la revista Data Cúcuta, pero que en realidad también se está actualizando constantemente. Muchos de los datos que estamos generando en este momento están publicados en Data Cúcuta y lo pueden directamente identificar a través del código QR. Cierro con algunos datos. Esto definitivamente es una apuesta muy interesante. Viniendo desde el escenario académico, como profesor, como investigador junior categorizado por Colciencias, pues reconozco el esfuerzo que se ha venido haciendo desde la Cámara de Comercio a efectos de tener una revista científica económica, en donde en realidad, además de que los datos, porque en principio son completamente estáticos, los volvamos dinámicos a partir de los análisis que desde el equipo de Observatorio Económico podemos realizar. En esta tercera edición tenemos artículos muy interesantes que van desde unas propuestas para aumentar la formalidad y el empleo en el sector de confecciones, por ejemplo, pero que también tiene la participación de entidades de carácter administrativo como el municipio de San José de Cúcuta, en donde arroja unos datos interesantes. Claramente seguimos hablando de desempleo, de informalidad, pero es una visión distinta de observarla. No solamente, repito, son los datos estáticos, sino el análisis que desde profesionales y expertos podemos realizar. Quiero cerrar contándoles una muy buena noticia, y es que hace un par de días estuvimos en la feria más importante de moda del país, como fue Colombia Moda, que sigue ratificando nuestra apuesta como Cámara de Comercio en el proceso de internacionalización de nuestros productos. Definitivamente que lleven el sello de hecho en Cúcuta o en Norte de Santander es lo que nos mueve, y quiero que se pongan en el lugar de 31 empresarios del sector
confecciones y calzado que estuvieron en Colombia Moda. Ventas reales y directas, estaríamos hablando de más de $391.000 en sitio. Es decir, la mera asistencia, la venta real, ascendió a $391.000. Imaginen por un momento una caja de DHL siendo entregada en sitio para que sea llevada a Guatemala, a Perú, a México, a Panamá o a Estados Unidos, y hecho en Cúcuta o norte de Santander. Pero todavía una mejor noticia es la perspectiva de negocios. Más allá de los negocios reales en sitio, también se tiene una perspectiva de clientes de estos mismos países que puede estar oscilando a los $692.000 en ventas. Estamos logrando conectar todavía más nuestros productos y empresarios cucuteños y norte santanderianos al resto del mundo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la escucha, por su asistencia, y este es el tipo de noticias que sé que la ciudad, en medio de tantos flagelos, quiere escuchar y que seguimos trabajando. Entonces, a todos muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Muchísimas gracias, don Sergio, por esa intervención. Y quiero contarles que esta tercera edición de la revista Data Cúcuta cuenta con 4 artículos enfocados en la productividad, el desarrollo sostenible y la frontera. Y es por esta última que quiero que le demos paso a Neida Albornoz Arias. Ella es contadora pública, especialista en migración internacional, en análisis bursátil y gestión de carteras. Además, es doctora en ciencias sociales y jurídicas, y en este momento nos va a hacer su presentación, que lleva por nombre Estudio de Impacto Cultural y Social de las Migraciones Internacionales, retos y oportunidades que ha presentado este fenómeno en la frontera norte de Santander y Táchira. Buenos días para todos y todas. Quiero agradecer especialmente al doctor Sergio Castillo por la invitación, igualmente a la doctora Xiomara Milena Botia, la gerente general del Observatorio Económico y directora de editora general de la revista que se presenta hoy, igualmente a todo su equipo de trabajo en el observatorio y en todo el comité editorial de la revista. Es un excelente trabajo, la estuve revisando y leyendo, y quiero felicitarlos por ese trabajo que están haciendo tan interesante. Porque, pues, es cierto, los datos por sí solos, pues, son una fotografía estática de la situación. Hay que analizarlos y para ver más allá qué lectura se le da a los datos y cómo se pueden cruzar variables para encontrar otros hallazgos. Y no solo verlos de manera univariada, sino multivariada, combinando datos. Entonces, bien interesante lo que ustedes hacen. He visitado Data Cúcuta también para trabajo con los estudiantes, lo conozco. Y bueno, muchas gracias por esta invitación. También quiero saludar pues a todos los presentes, investigadores, a la alcaldía, a la doctora Yolanda Gallardo, que también nos está acompañando pese a su agenda. Y bueno, aquí estamos. Voy a hablar de un tema en 20 minutos realmente, que fue lo que me dijeron, y lo quise resumir en esto: impacto cultural y social de las migraciones internacionales, para hacer un contexto general, pero algunos retos y oportunidades de ese fenómeno aquí en lo que es la frontera Táchira Norte de Santander. Bien, pues realmente las migraciones internacionales no es un fenómeno nuevo, como todos sabemos. Había desconocimiento, incluso me incluyo yo misma, hasta que lo vivimos en carne propia. Y la experiencia para Venezuela como país expulsor, porque Venezuela pues sí tiene experiencia como país receptor desde los años 40 en adelante aproximadamente. Ahora
invirtió la situación y pues país expulsor de migrantes. ¿Qué pasa con Colombia? Colombia no tenía experiencia como país receptor de migrantes y menos con las magnitudes que ha recibido y que tiene pues aquí en Colombia como país de acogida. Y sí tenía experiencia como país expulsor, pues, por la situación también asociada a lo que es el conflicto armado. Bueno, pero ¿qué es eso de movilidad humana? Realmente hemos venido estudiando el fenómeno desde el grupo de investigación Altos Estudios de Frontera nos propusimos hacerlo con mucha seriedad. Primero porque estamos en frontera, segundo porque varios investigadores tenemos doble nacionalidad, tenemos mucha vinculación con Colombia, familiar y cultural, y por amor al territorio también, y a Colombia y a Venezuela, por supuesto. Entonces, esto nos llevó a estudiar con mucha seriedad lo que es el fenómeno y a estudiar, buscar instituciones que nos apoyaran para eso, como fue el Colegio de la Frontera Norte, que está ubicado en Tijuana. En Tijuana y ha sido como nuestra escuela de aprendizaje y de validación de los instrumentos que hemos aplicado para poder recolectar información primaria, porque empezamos en 2017, en 2018 se aplicaron los primeros instrumentos y fueron ellos quienes nos transfirieron ese conocimiento, la experiencia y nos validaron los instrumentos para poderlos aplicar a esta realidad. Bueno, entonces eso, realmente lo que hemos hecho es estudiar la movilización de personas de un lugar a otro, en nuestro caso, especialmente los venezolanos, porque la movilidad humana está vinculada a lo que se conoce como el derecho a la libre circulación. Es un derecho fundamental, está consagrado en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que establece que toda persona tiene derecho a movilizarse dentro de su propio país, es movilidad interna, y también salir fuera de su país y regresar en el momento que lo desee. Eso es lo que dice el derecho, el artículo 13 de la declaración. Sin embargo, pues, cuando estudiamos a profundidad vemos que es un fenómeno que mueve a las personas porque existen unos factores de empuje, que pueden ser de naturaleza económica, psicosocial, incluso política, que hace que tengan que salir de su país y de manera voluntaria o de manera forzada. Pero también hay unos factores que son factores de atracción que hacen que ese migrante o esa persona que está decidiendo migrar, y hay unas decisiones previas detrás de todo eso, pues decida a dónde va a ir, a un país o a varios países. Entonces por eso hablamos de migración unidireccional. Si va a un país de destino y decide radicarse en él, eso ya es migración, como pasa con la migración venezolana en Colombia, tiene vocación de permanencia. O puede ser bidireccional cuando decide regresar a su país, ahí ocurre el proceso de remigración. O circular, si decide ir de un país a otro, como ha sido también la experiencia de muchos venezolanos. Deciden ir primero a Colombia, no tuvo oportunidades, se fue luego a Perú, a Chile, etcétera, y eso es migración circular. Cuando analizamos este fenómeno, nos hemos dado cuenta que existen diversas categorías de estudio. Hemos intentado abordarlas, la mayor parte de estas categorías, para poder entender el fenómeno. Por eso nosotros hablamos de trabajadores migrantes, migrantes en situación de vulnerabilidad, pueden ser sujetos a trata o a tráfico, las familias migrantes. Aquí en Frontera hemos estudiado las familias transnacionales, tenemos a los estudiantes internacionales, no solo en la Universidad Simón Bolívar, sino en otras universidades de acá de la región. Pero hay una categoría que estamos empezando a estudiar, que son los niños, niñas, adolescentes migrantes no acompañados, asociados a la situación de vulnerabilidad. Les decía, es un fenómeno internacional, es un fenómeno que no solo nos está tocando vivir a nosotros, somos nuevos en esto, pero hay cifras. ¿Quién las publica de manera oficial?
la Organización Internacional para las Migraciones. Para el año 2000, todos esos movimientos registrados en todo el planeta Tierra se ubicaron en 150 millones de personas. Eso representó 2.8% de la población mundial. Para el 2020 ya fueron 272 millones de personas que migraron de un país a otro, que son cifras de migraciones internacionales que registran las oficinas de control migratorio de los países. Y ya para el 2020 representó 3.5% de la población mundial. ¿Cuál es la novedad en teoría de la migración internacional? Que a partir de los años 80, las corrientes feministas se impusieron en lo que eran la gobernanza o gobernabilidad migratoria a nivel de los países que tenían mayor movimiento migratorio, y exigieron que las estadísticas fueran desagregadas según sexo, porque las mujeres no estaban contabilizadas en las estadísticas. Y es por eso, como ahí podemos ver, más o menos los porcentajes de mujeres se equiparan más o menos al de los hombres, pero ya empiezan a ser registradas. Esa es otra corriente de estudio que también hemos documentado desde el grupo de investigación. Tenemos algunas publicaciones sobre las migraciones con rostro femenino y bueno, cuál es su caracterización. Igualmente los niños, niñas, adolescentes, desplazados internos, refugiados, asilados y los apátridas. Todas esas cifras, si por país las publica es la Organización Internacional para las Migraciones. Ciertamente, ya para entrar en materia y ir a lo puntual, la migración internacional, la literatura establece que sí está documentado que ocasiona cambios sociales en los países que reciben a la migración, pero eso tiene una explicación, es porque son migrantes que llegan a un lugar de acogida, a un país de acogida, se integran a la sociedad y, vamos a decirlo de manera como más coloquial, se integran, se combinan, se entrelazan, pueden ser razas, religiones, pero aquí lo que vemos es nacionalidades, que por fortuna compartimos el mismo idioma. Pero hay casos de otros fenómenos migratorios donde hay diferencia en idioma y los procesos de integración son más complejos, como pasa con la migración venezolana que ingresa por la frontera con Brasil. Tuve la oportunidad de visitar y es más complejo porque son más retos para las agencias de cooperación internacional y los gobiernos locales para poderlos integrar y reinsertar, por lo menos en el mercado laboral, y a los niños en las escuelas tienen que hacerles nivelación en el idioma portugués. Si no, no hay empresas que puedan emplearlos, a menos que sean oficios donde no lo necesiten. Bueno, en este sentido, pues, ¿qué dice Price? Que esos movimientos migratorios en los países de acogida generan una nueva sociedad, porque van a ser inmigrantes que llegan a ese lugar de acogida, que van a ser sujetos de derecho y que la identidad que ellos traen de su país de origen van a permear a la identidad nacional de la sociedad receptora. Eso es lo que ocurre teóricamente, pero nosotros lo estamos viviendo. Indirectamente lo estamos viviendo. Y otra cosa que también dice la literatura de Lucas, dice, los inmigrantes, las personas que llegan de otro país, no se adaptan al 100% a la cultura del lugar de acogida, ni al modo de vida del país de acogida. Eso empieza a ocurrir después de la generación que nace en el país de acogida. Entonces, por eso es que teóricamente se dice, sí, es posible una nueva sociedad, ocurren cambios sociales. La migración en cifras, pues realmente lo que tenemos actualmente a la mano es la plataforma regional de coordinación interagencial y los datos a marzo de 2023. Migración Colombia publicó hasta febrero de 2022. No tenemos más datos actualizados por migración, pero esta cifra que dice 7.320.000 venezolanos fuera de Venezuela, fuera del país, distribuidos en todo el mundo,
De esos 7.300.000, 6.136.000 están en América Latina y el Caribe, pero en Colombia, pues ya todos sabemos acá que Colombia es el país que tiene el mayor número de migrantes, es el país con mayor número de venezolanos registrados. 2.480.000 registrados. También sabemos que hay un subregistro, imagen frontera, y tenemos una migración pendular. Esas cifras no están registradas. Sí, pero no son cifras migración oficial. Migración Colombia intentó hacer unas aproximaciones en 2019, antes de pandemia, de lo que es la migración pendular, pero no volvió a hacer las estimaciones ni proyecciones estadísticas, solo lo publicó una sola vez. Y como es un fenómeno tan dinámico, tendrían que estarlo actualizando prácticamente cada mes o cada 2 meses, pero no, realmente no existen. Aquí hay un dato que les quiero contar, que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 2018, porque es un fenómeno muy complejo para los países receptores. Entonces, ¿qué hizo la ACNUR? Creó una categoría para el caso de la migración venezolana. Eso está publicado desde el 2018 en adelante en el informe de refugiados que publica OIM y ACNUR. La categoría para el caso venezolano lo llamó venezolanos desplazados en el extranjero. Y eso tiene una razón, porque publica los principales países expulsores en cifras y los receptores en cifras. Nosotros estamos al lado de Siria, Ucrania, como país expulsor. Pero Venezuela no está ni en guerra, ni está pasando, ni ha pasado, y que ni Dios lo quiera pase por un desastre natural. Entonces, la figura del migrante venezolano, y más si está en situación de vulnerabilidad, no encaja en la figura de refugiado, porque el Estatuto de Refugiado del 61 lo categoriza bajo esas causales. Por eso fue que tuvieron que crear esta nueva categoría, porque aún así, por ser en volumen y el impacto que ha causado en los países receptores, son personas con necesidad de protección internacional contra retornos forzados y acceso a servicios, indistintamente de la edad, del sexo, del género o del nivel educativo. Entonces, eso lo hizo a propósito el ACNUR junto con OIM para poder trabajar y apoyar a los principales países receptores en materia de gobernanza migratoria, apoyarlos en esa área, para que ellos puedan ejecutar una gobernabilidad migratoria, que es la capacidad de respuesta de los países receptores. Bueno, para continuar, pues aquí tenemos esta imagen, si es oficial, es de Migración Colombia, y es solamente para ver el recorrido, eso es una línea de tiempo. En 2014, Colombia tenía registrados como regulares 23.000 venezolanos. Para el 2021 ya se ubicaba en 1.842.000, pero la última cifra que está publicada, que se las acabo de mostrar, pues Colombia registra 2.477.000, que lo redondea la plataforma R4V a 2.800.000, pero son cifras a febrero de 2022. Quiere decir que tenemos pues un retraso en actualización de cifras oficiales. Aquí realmente lo que les quiero decir, que lo preocupante es que para esa fecha, con ocasión de la activación pues del mecanismo de regularización, que es un acceso a derechos realmente el más importante para poder materializar y capitalizar la migración a corto y mediano y largo plazo, se tiene que ejercer el derecho a la regularización. Por eso se creó el Estatuto Temporal de Protección y el mecanismo de regularización a 10 años. Al estar regularizados pueden acceder al mercado laboral formal. Nosotros aquí en Frontera pues tenemos la bendición de que muchos tenemos la doble nacionalidad, los emprendedores pueden registrar sus negocios. De verdad es una bendición estar en Frontera, pero hay otros que no gozan digamos, de ese privilegio. ¿Qué pasa? Ellos sí tuvieron que
como es migración con vocación de permanencia, tuvieron que apelar por el mecanismo de regularización. Y a esta fecha, Migración publica 1.230.000 que están en proceso de trámite de la regularización. Autorizados 617, regulares e irregulares. Pero la cifra que preocupa es la de arriba, porque a hoy día no se sabe si ya todos están regularizados. Y para estar regularizados tienen que ser previamente autorizados. Todo eso funciona en una plataforma y el sistema como que ha fallado y muchos se han desaparecido del sistema y tienen que empezar el proceso de cero y no han logrado hacerlo. ¿Por qué insisto en la preocupación? Porque es migración con vocación de permanencia y para poderse integrar, porque ya no estamos hablando de inclusión, ya el Estado colombiano ha legislado, ha creado mecanismos, pues tienen que regularizarse y si no lo han logrado, ¿cómo van a formalizar un negocio? Norte de Santander. Les decía, el total 2.477.000. Norte de Santander registra 253.911. ¿Sí? Ajá. Pero tenemos una cifra que están ubicados en departamentos fronterizos, donde están las líneas amarillas. Me da pena porque yo de aquí no logro ver. Ok, pero la suma de todos esos departamentos que están resaltados en amarillo son departamentos fronterizos. Eso totaliza 562.000 venezolanos en departamentos fronterizos, que representa el 22.7% del total de venezolanos en Colombia. Ese es un dato relevante. O sea, insisto, es porque el tema de la regularización es importante si queremos apostar a una integración económica y social y cultural y etcétera, etcétera. Entonces, en Cúcuta tenemos registrados 167.678. Febrero de 2022, no tenemos más cifras. Perdón. Para hacerte una observación sobre esta ficha, si bien es cierto, Bogotá tiene el mayor número de migrantes, casi 500.000, sería aproximadamente un 6% de la población total de la ciudad. Está en Bogotá. Y lo mismo en Antioquia, digamos, Antioquia tiene unos 7,5 millones de habitantes, que más o menos un 5% creció el departamento de Antioquia, pero en norte de Santander sí tenemos 1,5 millones de habitantes y crecimos 253.000 crecimos, como el 20% en población venezolana. Sí. Y entonces, aunque somos el tercer departamento con venezolanos, con migrantes venezolanos, sí fuimos el departamento que más creció en relación a su población. Exactamente, y ahorita ya les voy a contar porque ese es uno de los impactos, el demográfico. Sí, sí señora, así es. Entonces, lo que les decía, que esa reflexión y ese análisis es totalmente cierto, y les decía que la bondad de estar en frontera es el hecho de que muchos tenemos esta doble nacionalidad, ¿no? Facilita, digamos, el hecho de no pasar por el proceso de regularización. Entonces, lo que se podría capitalizar realmente. Ajá. ¿Cómo la migración venezolana ha influido en la cultura, en la sociedad y en las dinámicas comunitarias? Realmente, pues, en términos muy generales y para resumir, diversidad cultural, transformación de la identidad local, como ya les decía antes, intercambio de conocimientos y habilidades, reto acceso a servicios, fomento del emprendimiento, cambio en la estructura demográfica, retos de integración social y cambio en dinámicas laborales. De todos estos aspectos, pues, solamente quiero resaltar 2 o 3 cosas interesantes, como una de ellas el fomento al emprendimiento. Aquí en Cúcuta especialmente sí se notan de manera materializada los esfuerzos que ha hecho la Cámara de Comercio. Ahorita voy a mostrar un emprendimiento, 2, pero uno de ellos se está capacitando acá, en Cámara de Comercio, se ha capacitado también en el SENA y también los esfuerzos que viene realizando la alcaldía. Yo creo que son esfuerzos que a la larga tienen efectos positivos, a la larga, mediano y largo plazo, porque si se formalizan,
es la manera en que se contribuye con el Estado colombiano, pero no solo eso, sino que son negocios que generan autoempleo y empleo formal, no solo para inmigrantes, sino que están generando ya empleo para la población de Cúcuta, lo cual también ha incidido positivamente en las estadísticas que las he visto que publicó la alcaldía, de cómo la tasa de desempleo, porque tienen un análisis bien interesante, en Cúcuta pues ha descendido, y ese es uno de los factores. Entonces por eso pues también felicitaciones a ustedes. Bien, algo que es álgido es los retos de acceso a servicios, especialmente acceso a salud, a educación, porque se han visto colapsados. Sobre todo el acceso a la salud ha sido un área pues bastante atendida por la cooperación internacional, y los recursos pues positivamente han favorecido no solo a la población migrante sino a la población local. Ahí soy testigo del esfuerzo que está haciendo la Mesa de Salud y Migración de la Secretaría Secretaría de Salud Municipal. Entonces yo pertenezco a esa mesa de trabajo y sé lo que están haciendo con las organizaciones de cooperación. Y por último, pues los retos de la integración, aquí sí tengo que decirles que eso depende de la comunidad receptora y de la comunidad migrante, de la manera como, pues con tolerancia, solidaridad, respeto, se pueden llevar a cabo todo ese proceso de integración. En la frontera, pues sí, los cambios han sido diversos, complejos, la magnitud o el impacto de los cambios depende de la cantidad de migrantes, sus características, el tiempo de permanencia y la respuesta de las comunidades de acogida. Y aquí están los emprendimientos que les digo. Lo que ha ocurrido en todas las fronteras ha ocurrido igual en Táchira, Norte, Santander. Hemos visto diversidad cultural, economía y empleo, los retos al acceso a servicio público, el cambio en la dinámica demográfica, la solidaridad y cooperación y cambios en las prácticas comerciales. Solamente destaco 3, 2 de ellas están en el sector de alimentos y comidas. Mulatas es el emprendimiento que se está capacitando actualmente acá, y Dolcetto es un experto en barismo, también acá en Cúcuta, y todas las cadenas o redes de barberías para hombres que no existían en Cúcuta, por colocar unos ejemplos, ¿no? Y están pues todos ubicados en el área de servicios. También hemos vivido muchas tensiones y desafíos sociales. Tenemos también el lado negativo, las percepciones negativas de la migración. Yo creo que eso estaría para otro conversatorio, y ya tengo que ir terminando, porque ya me dijeron. Entonces, y ya para ir cerrando, ¿cómo se han adaptado las comunidades y en qué retos y oportunidades se ha presentado este fenómeno en la frontera? Bueno, hemos pasado y lo hemos vivido completo, realmente desde la universidad y también como migrante o remigrante, o retornada de segunda generación, también se está manejando ese término. Que las comunidades también han pasado por procesos de adaptación, se han evidenciado procesos de solidaridad y ayudas humanitarias dentro de las mismas comunidades, incluso antes de que llegara la ayuda humanitaria, crecimiento del comercio informal, la interacción cultural. Este sí fue un estudio que hicimos el año pasado, en el último trimestre, en la universidad. Hicimos levantamiento de datos, pero con población asentada en Cúcuta. Analizamos procesos de integración sociocultural, laboral, de acceso a servicios a través del gobierno y de la cooperación. Y bueno, ese sí va a estar disponible en el repositorio. Pero aquí solamente comentarles, esto es población, esto es un muestreo no probabilístico en el que participaron migrantes que viven en Cúcuta, La Parada y Los Patios, y el mayor porcentaje, tanto hombres o mujeres, están como vendedores en comercios y mercados. Entonces eso da cuenta al incremento de la informalidad. Aquí simplemente algunos aspectos socioculturales, aquí destacar
es cómo ellos se han adaptado a la sociedad de acogida. Algunas veces ellos se han visto afectados porque no encajan todavía en la sociedad por el lenguaje que emplean, porque no se adaptan a veces, es lo que analizamos nosotros, por las normas de comportamiento en el lugar de acogida o por las costumbres que sin duda pues tienen que acatar. Tensiones sociales y xenofobia, sí, también los resultados. Temas de criminalidad y seguridad, posiblemente tenemos que mirar las cifras, pero algunas noticias lo señalan y es algo que hay que resolver también. El tema de los habitantes de calle, ahí hay adolescentes migrantes no acompañados, que es lo que estamos estudiando en este momento, y hay nativos, pero también hay migrantes. ¿Y cómo se sienten ellos? Bueno, pues sí se identifican en el barrio donde viven, pero sienten vergüenza de ser migrantes, sienten de repente solidaridad, ¿sí? Y en general pues es parte de lo que tenemos allá. Oportunidades, dinamismo económico, intercambio cultural, desarrollo de redes y cooperación regional. Sobre todo el último punto es algo novedoso con el fenómeno aquí en Cúcuta. Vimos cómo se movió toda la cooperación internacional, se ubicaba en distintos puntos en la parada, pero también a lo largo de los trayectos por el rostro de los caminantes. Y bueno, muchísimas gracias, disculpen, 3 minutos más. Señor. En ese estudio que hacen tan bueno, pero fíjate aquí un poquito de un indicador que nos refleja cuántos quieren quedarse, cuántos quieren regresar. En esta vez no lo incorporamos como pregunta dentro del instrumento. ¿Por qué? Lo que sí está allí se lo puedo facilitar si me da un correo mientras lo subimos al repositorio. Lo que preguntamos es el estatus migratorio, ¿no? Si regular, irregular, y bajo qué documento está haciendo el proceso de regularización. Y automáticamente, si están en el Estatuto Temporal de Protección, es población con vocación de permanencia. O sea, ahí no hay duda. Ellos no van a regresar. ¿No? Exactamente. Sí. Muchísimas gracias, profesora Neida. Quiero que le regalemos un aplauso por esta valiosa información que nos acaba de compartir acerca de este estudio. Cúcuta, como ciudad de frontera, naturaleza comercial y poseedores de la gran llamada frontera más dinámica de América Latina, también debe reconocer a la informalidad como un fenómeno cotidiano. Por eso, dentro de nuestra revista Data Cúcuta se dedicó un apartado al estudio de la informalidad empresarial, a cargo de Mayerlin Ginette Aponte Camacho. Ella es economista de Zambranos Asesores y Consultores SAS, especialista en intervención comunitaria, en formación con experiencia en programas de reconversión sociolaboral y estudios espaciales. Quiero que le demos la bienvenida para que nos comparta un poco más acerca de su presentación. Bueno, buenos días, mucho gusto, mi nombre es Mayerlin Aponte, soy economista de Zambranos Asesores y Consultores. Para mí es un placer estar en este espacio. En primer lugar, muchísimas gracias por promover estos espacios, este tipo de producción científica como es la revista que se está lanzando el día de hoy y de la que pudimos hacer parte. El día de hoy vengo a presentarles una pequeña presentación
sobre los resultados que arrojaron el informe sobre informalidad empresarial. Este es un informe que se realizó en conjunto con la Cámara de Comercio a partir de la encuesta de micronegocios del DANE para el periodo 2019-2021, que ofrece en esencia, de una forma descriptiva, una visión general del panorama que nos permite de cierta forma informarnos con el fin de tomar decisiones con respecto al desarrollo económico sostenible en la ciudad en términos de la formalización empresarial. En ese sentido, la presentación, que vuelvo y repito va a ser corta, se va a estructurar en 6 partes. En primer lugar, un marco conceptual, ofreceremos un pequeño panorama, el objetivo del informe, la metodología empleada, los resultados arrojados y las recomendaciones derivadas de ellos. Como ya mencioné, de entrada creo que como cualquier estudio, es supremamente importante definir un marco conceptual, porque nos va a permitir comprender las categorías que se van a emplear y eso facilita mucho la comprensión de los datos. En general, son 3 categorías: economía popular, micronegocios e informalidad empresarial. Y una cuarta categoría que es en el marco D, que es la economía informal. Vamos a partir de un hecho, y es que el Plan Nacional de Desarrollo, que fue recientemente aprobado por el Congreso, Colombia Potencia Mundial de la Vida, definió como un núcleo estratégico la economía popular. Esta economía popular puede ser definida como actividades, oficios, que se pueden dar en el marco de la actividad mercantil o no mercantil. ¿A qué me refiero con eso? Mercantil tiene que ver con lo relacionado a la cadena productiva, ya sea producción, transformación, comercialización o prestación de algún servicio, o no mercantil, puede ser por ejemplo el trabajo comunitario. Y de baja escala porque se caracteriza por el surgimiento a partir de vínculos familiares, vínculos sociales o personales con la sociedad. Y entre los distintos integrantes de la economía popular se encuentran los micronegocios. Estos micronegocios, el DANE los define como aquellas unidades económicas que se encuentran integradas por un máximo de 9 personas ocupadas. Y a ellos se encuentra estrechamente relacionado lo que es la informalidad empresarial. Esta informalidad empresarial es bastante diversa, pero en esencia es aquella actividad en el sector empresarial que se realiza al margen de la regulación o no está lo suficientemente cubierta por la misma. Y a ello se encuentra la economía informal, que a mí personalmente me gusta pensarla como lo menciona Hernando de Soto. ¿Qué dice Hernando de Soto con respecto a la economía informal? Nos dice que la economía informal es como un elefante, es decir, podemos no estar en condiciones de definirlo con precisión, pero sin embargo cuando lo vemos lo podemos reconocer fácilmente. La economía informal se caracteriza a grandes rasgos por no presentar barreras al empresario, por ser un mercado que no es regulado, como ya dije, no lo suficientemente regulado, y que además es supremamente competitivo. Y como ya lo mencioné, se caracteriza también por surgir de vínculos familiares, personales y sociales, y además de ello, por caracterizarse por una baja empleabilidad de mano de obra. Y en ello, la mano de obra generalmente es su principal factor de producción. Para que nos demos una idea de por qué es un elefante, un estudio publicado por el Banco Mundial en el 2021 mencionaba que en las economías emergentes de mercado, alrededor del 70% del empleo generado es generado por el sector informal. Y en el sector empresarial con relacionado a estos servicios, más del 70% de las empresas son informales. Y cuando vamos a ver en Colombia, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras mencionaba en el 2018 que la economía informal aportaba un 33,1% al PIB del país, al Producto Interno Bruto. Es decir, prácticamente un tercio del Producto Interno Bruto era explicado por la economía informal. Y para que nos demos un poco, dimensionemos un poco al elefante, en ese momento equivalía a 310 billones de pesos anuales. Y en ese mismo año, el presupuesto nacional del país fue de 258 billones. Entonces, definitivamente estamos ante un elefante que el DANE define formalmente, como ya lo mencioné, como esas unidades que tienen un fin primordial e inmediato, y es generar empleo o autoempleo en su defecto, que es a pequeña escala,
que es que cuenta con una organización muy rudimentaria, con muy poca o ninguna distinción entre trabajo y capital, y que genera un empleo ocasional o transitorio, que parte de relaciones personales o sociales. Así, el panorama, por ejemplo, según la encuesta de micronegocios de 2019, en Cúcuta existían alrededor de 97.000 micronegocios, de los cuales el 88% eran de trabajadores cuenta propia y solamente el 20% contaba con registro único tributario y un 11% con cámara de comercio. Y sumado a ello, el 68% de los micronegocios no contaban con registros contables. Esto tiene mucha lógica si vamos a ver la definición del DANE, que nos dice que este tipo de negocios cuentan con una organización muy rudimentaria. Así se propone como objetivo del estudio analizar de forma muy descriptiva la informalidad empresarial de micronegocios en la ciudad de Cúcuta para el periodo 2019-2021, con base a la encuesta de micronegocios del DANE. La metodología empleada se basó en Wickham y Goldmont, que esa metodología se estructura en 4 partes: la importación, transformación, visualización y comunicación de información. La importación requirió todo el proceso de importación de microdatos de la encuesta de micronegocios del DANE. La transformación fue todo ese proceso de limpieza, organización que se debe realizar para poder realizar una correcta visualización de la información, para lo cual se construyó un dashboard en Tableau desde un enfoque muy cuantitativo de tipo descriptivo. Y finalmente la comunicación, que constituye la construcción del informe, la visualización final en la web e incluso este mismo ejercicio que estamos haciendo en este momento. Con relación a los resultados, encontramos que en los 3 años, alrededor del 50% de los micronegocios, que como vemos, mientras que en el 2019 habían alrededor de 97.000, en el 2020 habían alrededor de 84.000, en el 2021 alrededor de 92.000, alrededor del 50% tenían menos de 50 meses de funcionamiento. Es decir, tenemos un tejido empresarial, como ya lo mencionaba inicialmente, más del 90% microempresas, y en su mayoría es un tejido empresarial muy joven. Vimos que el impacto de la pandemia representó una reducción del 5,5% en los micronegocios entre 2019 y 2021. Cuando vamos a ver dónde están concentrados estos micronegocios, vemos que generalmente somos una ciudad de comercio. Ya lo mencionaban, alrededor del 41%, de acuerdo con la encuesta de micronegocios del DANE, se concentra en el sector comercio, y los otros 2 sectores que más emplean son las actividades artísticas, los servicios de alojamiento y comida, y en tercer, cuarto lugar generalmente se ubica la industria manufacturera. Sin embargo, nos caracterizamos por ser una economía terciarizada, en lo cual los micronegocios generalmente los emprenden los hombres con un 55%, las mujeres con un 45%, y en general son trabajadores cuenta propia. De hecho, si no lo sabían, Cúcuta es la ciudad de Colombia con más trabajadores cuenta propia. De los micronegocios son el equivalente en promedio al 91%. Cuando vamos a ver la ubicación, nos encontramos que la mayoría de los micronegocios se encuentran en viviendas, alrededor del 35,7% en promedio. Y acá hay algo particular, porque si vamos a ver las viviendas, el segundo tipo de ubicación más común en el 2019 era la venta ambulante, la tercera era los vendedores puerta a puerta y la cuarta los locales. Sin embargo, en el 2020 y 2021 el segundo puesto ya no lo ubicaban los ambulantes, empezaron a ubicar a los comerciantes puerta a puerta. Esto es claro que evidentemente es la demanda, es la oferta ajustándose a la nueva dinámica de la demanda, dadas las restricciones que se presentaron de acuerdo a las medidas por el COVID-19. Cuando vamos a ver el tipo de micronegocios, pues alrededor del 13,2% son móviles. Y cuando nos preguntamos, bueno, cuando van a emprender en esta ciudad, ¿de dónde se obtienen los recursos? Pues en su mayoría la gente emprende a partir de ahorros personales, alrededor del 64,7%. De las personas emprenden a partir de ahorros personales, y aquí también hay una dinámica interesante, porque el segundo lugar en 2019 era la categoría de respuesta de que no requerimos financiación. Sin embargo, en el 2020 y 2021 tomó fuerza los préstamos familiares, los préstamos bancarios y los prestamistas, medios informales de poder obtener crédito. Y hay una pregunta
en la encuesta de micronegocios que realizó el DANE, que es muy importante. Y es que les preguntaron a estas personas, bueno, ¿usted por qué emprendió? ¿Por qué tiene su micronegocio? La mayoría, alrededor del 53,4%, es decir, 1 de cada 2 micronegocios, emprendió porque no tenían otra alternativa de ingresos. ¿Esto qué nos está diciendo? Que estamos llenos de micronegocios, de personas que emprenden por supervivencia, porque no tienen otra alternativa. Y esto creo que en parte se refleja porque si emprender no hace parte de su proyecto de vida, seguramente no lo planificó. Y si no lo planificó, nos encontramos que 68% no cuenta con registros contables, tenemos una organización rudimentaria y tenemos empresas que tienen funcionamiento en su mayoría, también del 50% aproximadamente, menos de 50 meses de constitución, es decir, menos de 5 años de funcionamiento tienen en su mayoría, que está muy relacionado a ese tipo de micronegocios por supervivencia. La segunda categoría de respuesta más manifestada por los encuestados fue que emprendían por oportunidad de negocio. Esto es supremamente importante, ¿por qué? Porque si vemos, por ejemplo, en ciudades como Medellín, no es tan significativa la categoría, no tengo otra alternativa de ingresos. Para ellos es emprender más por gusto, porque es parte de su plan de vida. Sin embargo, en Cúcuta, que somos la ciudad con más trabajadores contra propiedad del país, emprendemos por supervivencia. Entonces, esto representa un reto completamente, porque si nos ponemos a pensar, el grupo TMF, en el índice de complejidad corporativa global, mencionaba que en el 2021, Colombia, Latinoamérica en general, es la región del mundo más difícil para hacer negocios. Y Colombia es la 4ª jurisdicción más compleja para hacer negocios. El Banco Mundial estimaba en el 2019 que crear empresa en Colombia representa un costo promedio de 1.261.000 pesos y 8 días de procesos, mientras que en otros países deben consultar y comunicarles a 2, 3 organismos que van a crear empresa. En Colombia es de 4 a 5 organismos. Entonces, teniendo en cuenta de que estamos en una ciudad donde tenemos emprendedores por supervivencia, que no están capacitados, pues es un reto para la Cámara de Comercio acompañarlos, porque nos encontramos en un escenario pues complejo, y se suma a lo que ya mencionaban los anteriores ponentes con respecto a la migración. Cuando vamos a ver, como ya lo mencionaba, quiénes cuentan con RUT y quiénes cuentan con Cámara de Comercio, en promedio el 27% contaba con registro único tributario. Estamos hablando de casi 100.000 micronegocios, de los cuales el 27%, un tercio prácticamente, no contaba solamente con registro único tributario. Y en términos de Cámara de Comercio, aproximadamente 2 de cada 10 micronegocios contaban con Cámara de Comercio. En cuanto a impuesto de la renta y impuesto del IVA, pues son muy pocos, algunos no son responsables de declararlo, pero pues es realmente baja la cifra. A partir de estos datos, pues surgen en esencia 4 recomendaciones. La primera de ellas es que debemos realizar un seguimiento a los micronegocios, ir actualizando estos microdatos que se encuentran en la plataforma del DANE. En segundo lugar, no solamente realizar un estudio cuantitativo, sino también cualitativo, que combine microdatos y a su vez también combine, no sé, preguntarle al empresario cómo ha sido su experiencia en formalización, qué podemos mejorar para hacer más integral el estudio. El tercero es la evidencia empírica como base, es decir, el diseño de estrategias, que debemos aprender de las buenas prácticas y lecciones aprendidas. No hacer como por ejemplo le toca a la mayoría de los emprendedores en esta ciudad, y es ensayo y error, porque emprenden por necesidad y no hay planificación. Y como cuarta recomendación, pues aprovechando que tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que hace mucho énfasis en la economía popular como un núcleo estratégico, debemos tener cierta sinergia con las iniciativas del gobierno. Entonces eso en esencia es lo que se arrojó en el estudio, que como les menciono fue descriptivo a partir de los microdatos de la encuesta de micronegocios del DANE. Ahí está la presentación, el código QR, está en la web, la presentación, por si quieren consultarla. Próximamente va a estar en internet el dashboard con toda la información para que puedan consultar en detalle. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Mayerlin, por estos datos súper importantes para la región. Esperamos que puedan escanear el código QR para que accedan de primera mano a toda la información que acaba de ser expuesta. Para continuar con esta jornada, quiero que le demos la bienvenida a Raúl Fernando Claro. Él es ingeniero industrial, máster en Dirección y Administración de Negocios. Actualmente se desempeña como en la Subdirección de Desarrollo Socioeconómico del departamento y nos hará una presentación acerca de los efectos de la crisis venezolana en la diversificación de mercados de los departamentos fronterizos, el impacto del cierre de la frontera. Bueno, muchas gracias. Mientras sale la presentación, nuestro investigador principal me dio como parte de las conclusiones de este ejercicio, pero yo quisiera abordar muchísimo más el tema de cómo la alcaldía de Cúcuta juega un papel importante en este contexto en el que nos trae hoy la revista, gracias, en la revista de Data. Primero, pues, saludar a todo el equipo de la Cámara de Comercio, a la doctora Xiomara, a Isa y a Susana, muchísimas gracias por este apoyo. Para nosotros este ejercicio que estamos presentando hoy es como el moñito, es el moñito, es un moño. En el 2019, todas las empresas públicas y privadas tenemos que trabajar sobre un modelo integrado de planeación y gestión. Me dejaron solo ya en el auditorio, pero para los que están, es muy importante para la alcaldía de Cúcuta poder trabajar esta política de gestión estadística. Y me voy a bajar para que podamos como conversarlo. Yo no quiero aburrirlos con los 10 minutos o 15 minutos que me dieron. Pero sobre todo, esto es lo que pasa, es la participación y la apropiación de los ciudadanos, en este caso de los empresarios, si estamos hablando hoy de este contexto, ¿no? La alcaldía de Cúcuta arranca en ese 2020 y encontramos una política que se debe implementar para poder lograr unos retos importantes, que es conectarnos, que es poder, como dice ahí, generar estadísticas, registros administrativos, hacer una planeación estadística de toda la información que se genera. No existía, no existía, y yo sí quiero agradecerle, mencionando a mi amigo Mario, que me acuerdo que tenemos un requerimiento de la encuesta de Cúcuta, ¿cómo vamos? Y yo agarraba el listado del pedido y yo decía, esto lo tengo, esto no lo tengo, esto no lo tengo, y yo creo que casi más de un 60% no lo teníamos. Y eso es importante para poder construir datos para algo que es de administración moderna, tanto la Cámara de Comercio como la empresa privada, como las institucionalidades. Y es bajo el principio de calidad de la toma de decisiones basadas en evidencia. Entonces, un municipio que está tomando decisiones sin mediciones, pues vamos para otro lado. Y una cantidad de políticas públicas, por un lado, y el ciudadano también pensando, porque hace parte de esa construcción, es uno de los retos que tiene esta política de gestión estadística, es que también buscamos esa información en el territorio. Entonces, toda la información cualitativa y cuantitativa, y todo eso lo empezamos a ver. Entonces, a través de nuestro plan de desarrollo construimos bases de datos, construimos asistencias técnicas para cada una de las dependencias que debía ayudarnos a que finalmente pudiéramos lograr un desempeño institucional. Pues esta política que fue empezada a medir a partir del 2020 va en un 79%. Eso da buen indicio de lo que nosotros queremos ahí. Favorece la articulación entre las instituciones públicas y privadas esta política, y esto hoy estamos terminando de armar un convenio incluso con la Cámara de Comercio, porque sentimos que la interinstitucionalidad, así como la articulación interna, es otro de los retos. Eso ha sido como lo más difícil. Entonces, esos retos los agarró el equipo de Data, y yo, más que venir a presentarles aquí el artículo, es como a través de esa apropiación con el ciudadano, como a través del trabajo en equipo lo logramos.
y yo admiro otra vez al Observatorio Económico de la Cámara de Comercio, que también son 3, 4 personas, igualito que la alcaldía, 2, 3. Entonces empezamos a construir, ahorita tenemos un instrumento que son las fichas barriales, es como nombre coloquial, pero un instrumento ya validado para poder reconocer en el territorio, porque no encontramos microdatos en el DANE que nos permitan identificar muchísimo más las problemáticas que hay en nuestros barrios y nuestras comunas. No existe ni un solo dato de barrios. Entonces nosotros empezamos a ver, bueno, vamos a empezar a mirar todos los instrumentos, además de que todo el mundo hace formularios de Google. Toda la alcaldía hace formularios de Google o en las empresas hacemos, y no validamos primero la forma en cómo se va a recolectar. Eso también lo hemos ido aprendiendo y poniendo a través de decretos. Ya también está próximo el decreto de esta política pública de gestión estadística, para que, oigan, párenle un momentico a la consolidación de información, además de que debemos cumplir con ciertos parámetros como la información de las personas. Entonces, hasta este momento, una planeación estadística para pasar en corto plazo a los registros administrativos. Eso empezamos a escucharlo bastante, los registros administrativos, nosotros desde la institucionalidad. La semana pasada estuvimos con migración, yo estaba mencionando unos datos importantes, la doctora que pasó en el primer artículo. Inmigración está trabajando en este momento sobre esta política de gestión estadística, porque no da garantía de esa recolección de información. De hecho, esa es una de las problemáticas que tienen todos los observatorios de migración del país. Solamente están las preguntas que ya incorporó a la encuesta del DANE, ¿no? Solo está hasta ese momento va. ¿Qué más encontramos nosotros? Encontramos este diccionario de datos, esta recolección de información. La cooperación internacional arranca desde el cierre de frontera, digámoslo así, y empieza el fenómeno migratorio, y empiezan a recoger bases de datos, información, en este momento a través de un cubo de datos con UNICEF. Tenemos un cubo de datos que nos permite identificar una cantidad de datos acerca de la migración. Eso ya empieza como la alcaldía dice, venga, organicémonos porque tenemos una cantidad de datos sueltos de la cooperación internacional. Todos los datos, la recolección de bases de datos y registros administrativos de la misma alcaldía por dependencias. Un diccionario de datos de sistemas de información geográfica. Ya la alcaldía tiene trabajamos sobre ArcGIS, o sea que ya tenemos sistemas de información geográfico para que esos dashboards también que estaban mencionando nos permitan ver las problemáticas de otra manera, poder solucionarlos. Todo esto ya está montado también en la página de la alcaldía. Y ahorita, que ya estamos en cierre, como lo menciona aquí mi amigo José, estamos haciendo cierre en Palme, el gobierno le llama transición, y en esa transición lo más importante son los indicadores, sin duda alguna los indicadores. Entonces, este equipo de data se ha encargado de cumplir no solo con esta política, sino que ella se articula con política de transparencia de acceso a la información. Y quería aprovechar el espacio para decirles a los profes de las universidades que están trabajando en estos grupos de investigación que esta es una de las formas como nosotros podemos articular. Ustedes pedían información a la alcaldía y no existía, ya existen. Esto es parte de lo que nosotros debemos entregar en esta entrega de gobierno, en este cierre de gobierno, este espacio de transición. Y nos sentimos, pues, la verdad, muy orgullosos en este punto, porque la dimensión de información estadística es la que permite que esa administración moderna siga gestionándose. Cuando cada 4 años es como un corte, un borrón y cuenta nueva, eso es lo que incluso los delegados cuando están allá, toman universidades, no hemos logrado hacer clic en ese ejercicio tripartito de comunidad de gobierno y academia. Nos hace falta todavía articularlo mucho más, pero este es un gran paso a la misma política de gestión estadística. Finalmente, contarles que después de la recolección de datos, pues todas las variables que se necesitó para este estudio, que son los efectos, pues, de la crisis venezolana y el cierre de fronteras sobre el comercio exterior, pues aquí tenía unos datos interesantes, que invitarlos. Yo esperaba que, como todos los estudiantes, venga, vamos a leer el artículo, porque pues a través de uno de ellos, o sea,
empezamos a buscar todos esos microdatos y él decía, venga, nadie ha hecho bajo la metodología de... Perdónenme un segundo. Inferencia del profe Mario, que es el monstruo. Metodología sobre la inferencia causal y sacar estas conclusiones sobre ese contexto, sobre inferencia causal. Todas las variables las fue consiguiendo el equipo de trabajo y luego pues nuestro economista, que también vale la pena mencionarlo, Ángel David Ramírez. Entonces construimos este primer artículo queriendo pues seguir evolucionando, seguir no solamente sacando investigaciones que impacten el sector productivo, sino también, ahorita que estaba con la compañera mencionando el tema de informalidad, tenemos unas caracterizaciones de la población informal que tú dirías, oiga, yo no sabía, no las conocía. Entonces, caracterizaciones que están en estas bases de datos consolidadas en nuestra panela. Entonces, sobre todo, pues quería era mostrarles cómo la alcaldía se debe articular con todos los diferentes actores para poder generar datos y que esos datos finalmente nos ayuden a tomar mejores decisiones sobre el gobierno que queremos, el territorio que queremos. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Sí. Queda la data de la ciudad y también la forma como se debe actualizar la data de la ciudad, digamos, para que en 3 años no tengamos información desactualizada de la ciudad, sino que se esté actualizando permanentemente. Está ese proceso, ese procedimiento. Ese es lo más importante. Los 3 puntos dentro de lo que nos pide el DANE es, primero, organicemos la casa. Entonces, a través de los inventarios de información, ya está listo esta planeación. Tenemos un plan estadístico. De hecho, pues parte del ejercicio con la Cámara de Comercio es poder mejorar todo este tema de la planeación estadística. Y el segundo paso son los registros administrativos. En este momento un registro administrativo es la información que genera el DANE, que ya tiene una frecuencia y una actualización. Entonces, ese es nuestro primer registro administrativo. Sería interesante que si decimos, listo, ¿cómo vamos a hacer para los datos que se generan, no sé, usos de suelos? Algo de lo que todo el mundo utiliza permanentemente. Entonces, vamos a buscar identificar y decimos semestralmente, siempre va a ser la frecuencia. Ese es el problema que nosotros tenemos. Nosotros vamos midiendo, vamos sacando, buscando información, pero no hay frecuencias de medir. Una vez que exista y lo podamos pasar a registro administrativo, ya tendríamos que esa generación tiene una frecuencia de actualización y no simplemente un estudio que se quedó. Eso fue lo más importante en las fichas barriales. Este instrumento que se creó, ya estamos hablando de cada cuánto lo vamos a actualizar en los barrios, porque si no se convierte eso en una foto, indiscutiblemente. ¿Alguna otra pregunta? No. Muchísimas gracias, Raúl, por esta información tan valiosa y por venir a mostrarle a la ciudadanía el trabajo tan importante que se está realizando desde la Alcaldía de San José de Cúcuta. Como lo mencionaba al inicio nuestro presidente ejecutivo, desde el Observatorio Económico se ha desarrollado una nueva plataforma web, Data Cúcuta, que estrena una interfaz mucho más eficaz, mucho más sencilla de manejar, y el día de hoy queremos hacer la presentación de un pequeño video promocionándola para que todos ustedes se animen a revisar todos los estudios importantes que allí reposan. www.datacucuta.com es el enlace que los redirigirá a esta nueva plataforma, en la cual pueden conocer acerca de todos los servicios que desde nuestro Observatorio Económico se brindan para la comunidad entera. Así que ya saben, nueva plataforma, todos invitados a consultarla. Esto ha sido todo por la mañana de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que sea de suma importancia y relevancia toda la información que en la mañana de hoy se brindó.
Les queremos recordar que esta revista ya reposa dentro de la página web Data Cúcuta para que si desean descargarla puedan acceder a ella. Muchísimas gracias por su participación, nos vemos en una próxima oportunidad.